Y ya presentamos de inmediato a don José Luis Espinosa, que vuelve a la presidencia de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Está con nosotros, lo saludamos a este aplauso, señor presidente, porque no es fácil retornar a este cargo después bueno, usted ha asumido otros roles, por supuesto, pero asume otros roles, vuelve a la presidencia y los problemas siguen siendo los mismos. El presupuesto de la salud, la problemática de los funcionarios, la seguridad de algunos lugares, después de lo que hemos visto en algunos servicios públicos. No sé por dónde priorizamos esta conversación, pero arranquemos con el tema de los presupuestos, que siempre es un tema complejo, se nos acerca fin de año, siempre dice hasta el momento de cortar algún tipo de contrato, la gente que no tiene ese vínculo de planta, y eso redunda de manera inevitable en la calidad del servicio. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por los aplausos, yo siento que no son necesarios. Yo estaba en el cargo de vicepresidente ahora en la última elección, pero hay temas internos y también por mi compañero ahí de parte del equipo, Christopher Moreno, él continúa siendo parte del equipo, pero en otro rol y fueron causas personales, pero finalmente es validar esa unión que tiene nuestra federación. Y eso que no se note de ninguna forma que casi que yo le acerruché el piso o él a mí, la verdad es que no, estos son hechos democráticos y de la misma forma conversados internamente como organización y aquí estoy de nuevo, pero siempre hemos estado trabajando con el mismo objetivo. Así que gracias por esa introducción. Y bueno, vinimos a hablar de presupuesto, no de la presidencia de la Federación Nacional. Pero en este aspecto hay como dos líneas, porque uno es el presupuesto 2024 y cómo está su ejecución de aquí a diciembre, y otro es cómo se viene, que ya está en la discusión legislativa, el presupuesto del 2025 a partir del 1 de enero. Entonces, en tema del 2024, la verdad es que estamos en una contingencia feroz, podríamos decirlo, y es súper difícil avanzar de aquí al 31 de diciembre, siendo que tenemos una ejecución presupuestaria muy por sobre lo que ha sucedido en los otros años. En manera general, del presupuesto destinado para este año tenemos una ejecución de un 75%, pero recién a agosto. O sea, si sacamos agosto es 2/3 del año. 66%, pero ya estamos en 75%. Pero ese 75%, a modo general, pero si lo vamos desagregando, en el subtítulo 21, y eso es mucho más técnico, pero es donde el cajón de donde se sacan las lucas para los bienes y servicios. Ese está con una ejecución del 85.9%, 86% a agosto, al 30 de agosto. O sea, no va a alcanzar la plata. ¿Qué hacemos? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, con el 15% del presupuesto, claramente no alcanza. Ya, pero eso pasa todos los años, ¿no? Pasa todos los años. Pero ha pasado más este año. Pero este año hubo una sobre ejecución mayor. ¿Eso es bueno o malo? Y ahí podemos decir dos cosas. Por un lado, es la gestión del recurso asignado para cada uno de los hospitales y servicios de salud, claro, claramente. Sí. Pero también hay una exigencia y una presión social de esto de ir avanzando en la resolución de las listas de espera. Sí. Estamos operando a un nivel que nunca antes se había visto. Esto partió post pandemia 2023, pero 2024 fue mucho mayor. Entonces estamos produciendo una velocidad y eso claramente que va asociado a más desembolso de lucas. Obvio. Si es lógico, pues estamos produciendo más pabellones funcionando, las luces, todo, hasta el bisturí. ¿Y cómo resuelves si es que en realidad lo que siempre ponemos sobre la mesa, el tema de los trabajadores? Si no tienes cargos, ¿cómo lo haces? Por compras de servicios. Y ahí se te va un gran parte de la torta, claro, para ese efecto, pero que tiene un objetivo. Pero entonces, ¿cómo mejoramos y avanzamos en los temas de fondo? Que es mejores condiciones de insumo, equipamiento, trabajadores para poder proveer esa atención. Finalmente eso se traduce en lucas y es la discusión que tenemos que dar. Pero no es la discusión de ahora, o sea, podríamos retrotraernos lo que hablábamos el año pasado y con diferencia era básicamente la misma estructura. Entonces, ¿no hay avance en los diálogos con la autoridad? La verdad es que poco y nada. En este caso, a los trabajadores de salud representando a los distintos asociaciones, federaciones y confederaciones, no se nos llama para discutir esto. Esto se transforma en estas discusiones que son más bien vocerías y cómo avanzamos. Pero en la elaboración de la propuesta de presupuesto desde el sector salud, no hemos sido nunca considerados. Si es que se considera nuestra opinión y nuestras demandas al nivel de la discusión legislativa. Oiga, a ver,
voy a preguntarle una cosa un poco más teórica. Sí, la gente está exigiendo que lo operen antes y me parece muy bien. Están haciendo más intervenciones, están haciendo más gestión con la gente, si usted atiende personas, esa cuestión. Y eso significa entonces que hay un mejor servicio. Pero cuando no hay plata, o sea, cuando no tiene la infraestructura para hacerlo, compra de servicios, ¿cierto? Lo dijimos nosotros en la convención, aunque nos decían, no, quienes prestan los servicios pueden ser privados o públicos, el que tiene el rector de esto es el Estado, pero se pueden comprar servicios privados y públicos. Pero el problema aquí es que los privados te ponen el precio que quieran, po. ¿O no es así? Porque lo que nosotros sosteníamos sí, pero el gran comprador de los servicios va a ser el Estado. Por lo tanto va a poner los precios. Ya, y en este caso no pasa. En este caso, ¿quién pone los precios por una compra de servicios de una operación, de un diálisis, de no sé qué, de un óptica, necesitamos atenciones de un... Cataratas, por ejemplo, que es una patología GES. Eso. Ya. No sé que tengo todo, no tengo tiempo para... Ya, cómprate servicio en otro lado de las cataratas. Ya, entonces, ¿quién pone primero, el precio de esas cataratas? ¿qué es lo que necesitamos? Más atenciones. En los temas quirúrgicos, muchas veces, y lo que sea también, hay un informe de la productividad por ahí, por el año 2021, que habla de lo poco productivos que son los pabellones de los hospitales chilenos. Y ahí habla que se deja de operar a una hora muy temprana, que se ocupa un porcentaje menor al 50% del total de la distribución de equipamiento e infraestructura. Es que antes se decía que las tardes no operaban los hospitales públicos, eso cambió. Entonces, ahí hemos ido avanzando. Antes, no sé... A paso de tortuga. No, yo creo que los últimos años post-pandemia hemos avanzado bastante. Por ejemplo, tenemos 10 pabellones. De los 10 pabellones, con la tabla quirúrgica en horario hábil, de 8 a 5 de la tarde, operan toda esa jornada 3. Operaban. El resto son de jornada corta porque después viene la hora de almuerzo, que los relevos, que nos tenemos que cambiar, ya. Entonces se operaba en promedio, no sé, 3.000 pacientes al año. Ahora lo que se ha hecho es prolongar esa jornada con más personal para hacer estos recambios hasta ojalá las 5 de la tarde y más allá. Pero ahí ¿cómo hacemos esta contratación de personas? O sea, requiero que trabaje hasta las 8 de la noche, pero ellos fue contratados para trabajar hasta las 5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con compras de servicios externas. Pero es compras de personal. Ya. Específicamente. Ya. Entonces, y también para operar en horarios inhábiles. Hasta las 10 de la noche, los sábados, los domingos. Hora extra, pues págalo. Vamos sobreproduciendo, pero con un costo adicional. Obvio. Entonces ahí hablamos de una compra de servicio a una empresa externa, pero es con el instrumental, con los insumos, el equipamiento, la infraestructura institucional. Son horas hombre en el fondo, claro, que la gente tiene derecho a descansar. Diferente es el ejemplo que tú ponías, no sé, de las cataratas. A lo mejor ya no me resultó con esa iniciativa, entonces tengo que ir, para cumplir los plazos GES y todo, derivarlo. ¿Sabe qué usted, señora? No tenemos posibilidad aquí, la vamos a derivar a Clínica X para que la operen allá y le resuelvan su problema. Y eso se hace, sí, pero también en menos cantidad, porque también tenemos que tratar de avanzar por acá. Pero lo que siempre hemos dicho, no seguir externalizando estas compras de servicio, que a través de una empresa, de un grupo de profesionales, médicos generalmente, hacen su asociatividad y proveen de servicio al mismo hospital donde trabajamos. Entonces, ahí necesitamos más recursos para contratar en esas otras modalidades, y ahí también es cómo tenemos que avanzar en la flexibilidad de la misma normativa legal que tenemos, porque al día de hoy está la opción de trabajar de 8 a 5, y por otro lado, de turnos rotativos de 24 horas. Pero entonces, ¿cómo hacemos para a una persona pedirle que trabaje hasta tal hora, hasta las 10 de la noche, si no tengo ni una compensación para ofrecerle? Claro, sí. Le voy a pagar las mismas 400, 500 lucas a un técnico de enfermería. Es un punto central. Entonces, ¿cómo avanzamos en los temas de fondo? Oye, otro tema de fondo es el tema de la seguridad. Hemos visto que en algunos CEFAM han habido situaciones bien complejas, la otra vez intentaron rematar a una persona. Es evidente que hay zonas donde la delincuencia está muy desatada, está muy hiperbolada en cuanto a la violencia y que hay riesgos. Y el estándar, por ejemplo, no sé, pues de la posta central es muy distinto a lo que ocurre en la posta del Hospital El Pino, por citar un caso, y tantos más.
Se ha planteado incluso la idea de que estos lugares de atención primaria de salud sean considerados estratégicos y se puedan enviar hasta militares a resguardarlos. ¿Cómo usted ve esos caminos y cuál es su propuesta de seguridad a ese respecto? Voy a enlazar los temas, porque si hablamos de presupuesto, esta escasez de insumos, de equipamiento, de infraestructura, si no tenemos los recursos, ¿quién se ve afectado? Aparte del paciente, claramente siempre es el paciente. Sí. Ese nivel de estrés que se nos suma por tratar de conseguirte un insumo, una jeringa, un guante, un equipamiento quirúrgico para hacer la cirugía, es una sobrecarga a nosotros, que ya la salud mental está afectada, sumando toda esta condición contingente del día de hoy, y además sumarle todo esto que pasa con la seguridad de la sociedad. Entonces la verdad es que es un nivel de extenuante de presión sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y de qué forma tenemos que hacer frente a todo esto. O sea, tienes que ir igual a trabajar, no puedes decir que no, porque también entendemos que nuestro servicio es imprescindible. Aunque sea la población del Hospital El Pino, donde tenemos a nuestros colegas, nuestra asociación ahí representantes que han estado muy activos, demandando estas medidas, pero que son medidas que son del orden social, que son muy multifactorial, partiendo de la educación, la prevención de la delincuencia, porque acá se están viendo afectados no tan solo porque llevo un paciente y el paciente me agrede, o no porque fui a defender o a rematar al que ya llegó herido, sí, sino que están siendo víctimas de la delincuencia directa con robos, asaltos a las afueras del hospital. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a la población que aquí nosotros estamos de su lado? Si usted sea del color que sea, venga de donde venga, por lo que llegue, la puerta usted entra y lo vamos a atender igual, sea por el delito que cometió, sea la condición social que tenga. Entonces, si no tenemos esa real entendimiento de lo que hacemos como trabajadores de salud, la verdad es que a dónde vamos a llegar es súper complejo, y de dónde lo tomamos. Se ha propuesto, que la misma autoridad ha dicho, que vamos a proveer de fuerza, como de fuego, claro, a los guardias en los centros asistenciales. Sí. La verdad es que eso puede ser peor que el remedio que la enfermedad. Sí, claramente. Claro, o sea, un tiroteo dentro de la... Hay un tema legal, porque tú sabes que los guardias no pueden ocupar pistolas. Los vigilantes sí, los vigilantes son los que andan en los camiones Brinks, por ejemplo. O entonces habría que hacer una modificación legal, es medio complejo. Entonces, si tú lo ves en el escenario, ya no sabes que vamos a poner 3 guardias ahí armados con su metralleta afuera, ¿eso no es violento? No es violento para nosotros trabajadores, no es violento para la comunidad que va a atenderse normalmente al servicio de urgencia o al APS o al servicio de medicina, donde sea. Y esto no, porque atiéndeme primero, o porque no atiendas a este porque yo quiero que se muera. La verdad es que es un concepto que ahí nosotros no podemos entrar en esa discusión. Sí. Tenemos que ser como esta blindaje de que el trabajador de salud no se puede tocar, porque finalmente quien pierde es la población, porque no va a poder proveerse esa atención de salud que todos necesitamos. Hoy día me llegó, típico que uno está mirando así tontera, y de repente me llegó una cosa en que aparecía la ministra Vallejo caminando y decía ciertas medidas, no sé qué, y dijo, sí, en materia de salud vamos a poner un 60% más para disminuir las listas de espera. Bueno, ahí... eso es lo que dijo. Entonces, uno diría, ¿cómo se hace eso? Con mayor tiempo, o sea, con mayor uso de... Lo mismo que hablábamos en un principio, tendría que ser que va a entrar plata para eso, ¿o no? Ahí, bueno, ¿cómo viene el presupuesto 2025? Ahí ya nos saltamos un poco. Sí. Recién hablamos del 2024, claro, cómo resolvemos de aquí al 31 de diciembre, pero a partir del 1 de enero ya es otro el escenario. Sí. El presupuesto 2025 viene con un 3.9 de reajuste global. Eso dijo Boric. Pero la inflación o el IPC proyectado a diciembre es de 4.5. Entonces ya nos están cortando la cola en buen chileno con 0,6 puntos. O sea, le estamos dando menos al sistema de salud de lo que realmente se va a encarecer la vida y por lo tanto la compra de bienes y servicios en general. Entonces ya le estamos sacando una tajadita. Y de eso ya lo empezamos a desagregar. El personal crece menos que el 3.9. El fondo destinado al gasto de personal es solo un 3.2. Pero sí aumentan las transferencias corrientes. Y eso aumenta considerablemente. Entonces es el dinero que yo tengo para desembolsar en estas compras, que nuevamente viene con un enfoque que no es directo, no lo dicen tan así, pero externalizando. Entonces,
la verdad es que, claro, hay una intención de mejorar, de avanzar, pero avanzar no con el fortalecimiento real de la red asistencial, sino que es resolver a través de las prestaciones y de estas compras de prestaciones. Yo te compro que operes a este paciente. No inyectamos ese recurso acá para ojalá con eso operar a 2 o 3. Entonces, la verdad es que el enfoque donde lo ponemos y donde destinamos los recursos es que está el real problema, y cuando hablamos de financiamiento de la salud es desde esa perspectiva. No hablar de cuántas lucas más pongo, sino dónde las ponemos. Y ahí, hablando de esto, ya me estoy yendo un poco desde el centro, pero cuando hablamos de los datos OCDE, ¿cuánto del PIB nacional se destina a salud? ¿Cómo avanzamos en esa inversión real? ¿Cómo fortalecemos el sistema sanitario de salud? ¿Cómo llegamos a un fondo único de salud? Y eso que con la última sesión que vine, hablamos de la reforma de salud y se van conectando los temas, porque acá hay una necesidad mayor que es la salud de toda la población. Y es lo que todos estamos propendiendo a mejorar, y por eso también siempre estamos con la gente de la FENACENF tratando de colocar sobre la palestra temas que son de interés tanto gremial como de los usuarios. Se me queda algo en el tintero, hablabas de la seguridad. Por favor. Y hay una asignación de riesgo, asignación de riesgo, pero que está destinada a la APS. Pero como que se le echa... APS, la APS, la atención primaria de salud. Ya, perfecto. Entonces, pero que no la tiene la atención centralizada de los hospitales. O sea, los hospitales no solamente la gente que está en los CEFAM. ¿En los SARS, por ejemplo? Los SAR dependen de la APS de la atención primaria. Pero, por ejemplo, los servicios de urgencia, el Hospital El Pino, de la Posta Central, del Hospital Barros Luco, del Hospital del Antofagasta. No tienen. Pero esto tampoco se traduce en una asignación. No porque yo tenga una asignación de 50 lucas voy a estar más protegido. Claro, sí. Que vengan acá con la metralleta, nomás tengo 50 lucas. No, pues es ridículo. Esto se soluciona con plata, con plata para el trabajador. No, pues si me están matando igual, me están agrediendo y me están asaltando. Es verdad. Entonces, claro, es necesario que sea de un trato igualitario entre los trabajadores de uno y otro sector, pero también es cuáles son las medidas de fondo para hacer esa prevención. Entonces, claramente que es mucho por donde hay que ahondar. Y finalmente, esto del presupuesto no lo tenemos que mirar tan livianamente, sino que hacer esa discusión profunda en cuanto a cómo se invierten las lucas del recurso público. Última pregunta. ¿Por qué cree usted, por qué crees tú también, puede ser usted o tú decides, que no se cita a los gremios a conversar antes, porque de fondo el Ministerio de Salud va a hacer una propuesta, la ley, eso ya, pero antes a conversar el presupuesto, ¿dónde creen ustedes que debería ir este año tal presupuesto? Por último, preguntarle eso a los que están en atención de los pacientes, decirle, mira, tenemos toda esta plata que es más, nosotros estamos proponiendo esto y esto otro. Les preguntan a los que están en la atención diaria, ¿a dónde meter esos presupuestos o no? A los dirigentes me refiero. La verdad es que no. Nosotros somos dirigentes nacionales, ¿no? Sí, tampoco podemos decir que les vamos a preguntar a uno por uno. Pero en cierto modo nosotros también recogemos eso de las bases y somos ese vocero que puede transmitir la idea de lo que plantea cada uno. Somos varios gremios de salud, pero en general en estos temas estamos bastante alineados porque vamos por un fortalecimiento de la salud pública, y eso creo que se destaca frente a cualquier comentario que pueda suceder, porque siempre tenemos como un bien mayor que es la salud de todos, incluidos nosotros, y nosotros somos parte como trabajadores. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que no existe ningún espacio. Tú, la verdad es que puedes en una reunión decir, yo quisiera hablar de esto, pero de ahí a que sea como vinculante o que haya una recepción real de lo que estamos planteando, la verdad es que no. Y eso, la verdad es que si hablamos de participación efectiva, no es. Es terrible, de hecho. Bueno, hemos conversado con el nuevo presidente de la FENACENF, don José Luis Espinosa, a quien esperaremos también volver a tener en el panel. ¿En cuántos? ¿15 días? ¿Una semana? Quizás no venga yo, porque ahí tenemos que ir democratizando el espacio. Hay que mostrar también. otras voces. Otras voces y tan otros lindo puntos de y vista. habla tan bonito. Pero bueno, gracias por venir. No. Muchas gracias a gracias, ustedes. presidente. Muy bien. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz. Sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad
con este link que está en la descripción.